Un fuerte abrazo a todos. Soy Guido Aguila Grados. Esto es Tribuna Constitucional en su entrega número 17. El día de hoy hablaremos sobre el control de convencionalidad y el precedente americano. Sean todos bienvenidos. Control de convencionalidad es aquel término utilizado por el magistrado Sergio García Ramírez desde el año 2003 en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que luego se fueron repitiendo, a veces como señalando de que la labor de la Corte era una especie de control de convencionalidad, luego de que realmente se realizaba un control de convencionalidad y ha tenido un desarrollo, digamos, ascendente, ha ido ocupando una serie de espacios tanto en la literatura como en el debate jurídico en nuestro continente. Los más entusiastas inclusive llegan a hablar de un Estado convencional de derecho. Esto último no lo compartimos. Para nosotros aún falta la consolidación de ese control de convencionalidad. Eso que de alguna manera se ha definido como el mecanismo de control procesal que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué? Cuando exista una norma interna de alguno de los países, no necesariamente la Constitución, puede ser una ley, un acto administrativo, la jurisprudencia, sea incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Cuando hablamos de control de convencionalidad hay que distinguir dos tipos. El concentrado, el que nosotros denominamos el natural, el que hace la Corte desde siempre, desde su creación, allá por 1979, y el otro, que sí resulta complejo y de una construcción permanente, que viene a ser el control de convencionalidad difuso, donde ya no es la Corte, sino son los diferentes operadores jurídicos, en algunos casos jueces, en otros casos operadores jurídicos de otra naturaleza. Esto no está muy claro, quienes realizan este contraste, este cernidor de convencionalidad. Para que este control de convencionalidad logre tener los efectos siquiera cercanos a lo que ha sido en su momento el control de legalidad y el control de constitucionalidad, todavía falta una consolidación. Y esa consolidación se da justamente a través de la cultura de un precedente americano, que a nuestro criterio todavía no lo hemos logrado por algunas falencias. En primer lugar, porque no está determinado su alcance. No hay una sentencia o una norma dentro de los 82 artículos de la Convención que nos hablen directamente de esto. Todo se desarrolla mediante interpretaciones. El gran tema, el segundo obstáculo está en que si estas interpretaciones, que deben ser de un alcance erga omnes, solamente se limitan a las sentencias de la Corte o también alcanzan a las medidas provisorias, a la supervisión de los cumplimientos o inclusive a las opiniones consultivas. No estando claro su alcance, no siendo una situación indeterminada y no encontrando un respaldo consolidado de esto que llamamos control de convencionalidad en el principal documento de defensa de derechos humanos del continente, hace que una cultura de control de convencionalidad basada justamente en un precedente se haga muy cuesta arriba. La utilidad de un precedente está fuera de discusión, sea por la seguridad jurídica que trae, hace predecible la justicia, o sea también por la economía procesal que esto genera. Pero lo primero que deberíamos determinar es qué tipo de precedente es el americano. ¿Es un precedente acaso al estilo common law, donde es el resultado final de una serie de fallos consolidados en su argumentación en el tiempo? O a lo mejor es un tipo de precedente a la peruana, un precedente que no tiene necesariamente un desarrollo en el tiempo, sino que el Tribunal Constitucional lo emite y a partir de allí cobra una fuerza de legalidad a partir de la autoridad del emisor. Esto creo que es todavía lo que está en construcción. Creo que es un compromiso de todos el que el precedente americano tenga la claridad que hoy no tiene, que se hace necesario, por supuesto, porque lo que necesitamos es normas claras. Estas normas claras significa que sean comprensibles, que sean libres de opacidad, que sean casi uninterpretativas, que no puedan generar interpretaciones discrepantes. También necesitamos que los precedentes sean normas consistentes entre ellos,
para que no existan contradicciones, pero sobre todo normas consistentes en el tiempo, que no generen estos cambios que a veces tanta inseguridad jurídica traen y que justamente traicionan lo que es la finalidad del precedente americano. Para culminar, entonces, concluimos en que el control de convencionalidad todavía no se ha desarrollado con los parámetros de claridad que quisiéramos. Uno de ellos, no sabemos qué autoridades son las que todavía se encuentran obligadas a realizar ese parámetro tan importante a nivel de la Convención Americana de Derechos Humanos. Mientras la Corte nos dice que todos aquellos que tienen una cuota de poder pueden hacerlo, el Tribunal Constitucional peruano ha dicho que solamente es una labor jurisdiccional. Entonces, trabajemos el precedente, trabajemos esta cultura que nos va a llevar a una mayor seguridad jurídica respecto a una justicia supranacional que todavía no encuentra, a nuestro criterio, un norte, una consistencia que es de urgente necesidad para nuestros países. Nos vemos en la próxima entrega. Muchísimas gracias.